En esta etapa aprenderemos que los circuitos eléctricos son utilizados en cada uno de los aparatos que se utilizan diariamente por todas las personas. Muchos de estos circuitos son muy complejos y disponen de una gran variedad de elementos que en conjunto hacen funcionar equipos tales como electrodomésticos u otros aparatos con los cuales estamos en contacto a diario. Por lo tanto, podemos decir que el uso de circuitos en un aparato es indispensable, ya que sin estos, dichos aparatos no ejecutarían su tarea de una manera correcta. Comencemos por el fundamento, que fue investigar, analizar y comprender los conceptos básicos de voltaje, corriente eléctrica, resistencia eléctrica, entre otros, los cuales nos fueron de mucha utilidad para poder comprender cómo funcionaban los circuitos. La importancia que ha tenido la electricidad en el desarrollo de la humanidad es que la electrificación de los pueblos y ciudades ha traído consigo un considerable aumento en la producción y bienestar de la población. En la actualidad nos encontramos rodeados de aparatos eléctricos de todas las clases, desde lámparas, motores, relojes, aparatos de sonido, estereofónico, computadoras y muchos más. Desde ahí, la necesidad de comprender la electricidad y sus aplicaciones en el siglo XIX se estudió intensamente la electricidad, ya que se han comprobado sus ventajas sobre otras clases de energía. Por ejemplo, puede transformarse con facilidad en otras formas de energía: calor, luz, sonido. Se transporta de manera sencilla y a grandes distancias mediante líneas aéreas o contaminantes. En los países desarrollados, la energía eléctrica se produce por diferentes medios: centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y nucleoeléctricas. En la naturaleza, la electricidad se pone de manifiesto al caer un rayo. Las interacciones eléctricas de la materia se deben a que la carga eléctrica, que, al igual que la masa, es una cantidad fundamental que no puede describirse en función de conceptos más básicos y simples. La carga eléctrica la conocemos más por lo que se hace que por lo que es. Para formalizar el estudio de la electricidad, utilizaremos algunos de los conceptos empleados en la mecánica: fuerza, campo, trabajo, energía. Materiales conductores, aislantes y semiconductores. Los materiales se dividen en aislantes, conductores y semiconductores, según sea el movimiento de la carga eléctrica en ellos. Un material es aislante si al colocar en él una carga eléctrica esta permanece en el lugar donde se colocó. Por ejemplo, si frotamos el extremo en que un peine de plástico con una tela de algodón, únicamente se carga este extremo, ya que si se acerca a su otro extremo al péndulo eléctrico, no se aprecia ninguna interacción eléctrica. Otros materiales aislantes en los cuales la carga eléctrica no se mueve son la madera, las telas, el vidrio, el papel, la mica, el cuero y el aire. Los materiales conductores son aquellos en los cuales, si se añaden los electrones, estos se distribuyen en el material. Los metales son materiales en los cuales los electrones pueden moverse a través con ellos con facilidad. Los electrones llevan o conducen carga eléctrica por el material. Los metales como el oro, la plata, el cobre, el acero, el estaño, el bronce están entre los mejores conductores de electricidad. Ley de Coulomb. Charles Coulomb estudió las leyes que rigen la atracción y la repulsión de las cargas eléctricas puntuales en reposo. Se entiende por una carga puntual la que tiene distribuida un cuerpo electrizado, cuyo tamaño es pequeño comparado con la distancia que la separa del otro cuerpo cargado. Cuantificó la fuerza de atracción o repulsión entre cargas eléctricas puntuales, llegando a establecer que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas. Por ejemplo, si la carga de uno se aumenta al doble y la otra se incrementa al triple, entonces se incrementa 6 veces su valor inicial. La fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Ley de Ohm. George S. Ohm, al estudiar y trabajar con circuitos, observó que si se aumenta la diferencia de potencial o voltaje a un circuito, aumenta la intensidad de la corriente eléctrica. Al aumentar la resistencia del conductor, disminuye la intensidad de la corriente eléctrica.
Tomando en cuenta estas observaciones, se enunció la ley que lleva su nombre. La intensidad de la corriente de un circuito eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia. Siempre que se quiera resolver un problema que involucre la ley de Ohm, se debe dibujar un diagrama del circuito que se esté considerando antes de comenzar a realizar los cálculos basados en los valores del circuito. A pesar de su utilidad, la ley de Ohm tiene limitaciones definidas, entre otras las siguientes. Se aplica solo a los sólidos, no a los líquidos. Debe tomar en consideración cualquier cambio de temperatura. Esto es particularmente importante, puesto que todos los resistores se calientan cuando los electrones los atraviesan. Debe modificarse cuando se aplica a los circuitos con corriente alterna. Algunas combinaciones de materiales conducen a la carga con mayor facilidad en un sentido que en el opuesto. Campo eléctrico. Las fuerzas eléctricas, como las gravitacionales, actúan entre cuerpos que no se encuentran en contacto entre sí y entre aquellos que no lo están. Una carga eléctrica produce un campo eléctrico alrededor de ella, el cual interactúa con cualquier otra carga que esté presente. Un campo eléctrico existe en una región del espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. Basta con el hecho de colocar una carga eléctrica en un punto y sobre ella actúa una fuerza eléctrica. En ese punto existe un campo eléctrico. Un campo eléctrico tiene magnitud, dirección y sentido. Circuito eléctrico. A un circuito cerrado en el que existe un movimiento de cargas desde un elemento que hace la función de bombear las cargas a través de un conductor, pasar por un dispositivo que convierte la energía eléctrica en otro tipo de energía cinética, lumínica, térmica, etc., para luego regresar al sistema de bombeo, se le denomina circuito eléctrico. La circulación del fluido se establece cuando existe una diferencia de potencial o de voltaje entre dos puntos, y además existe un conductor entre ellos. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la rapidez con que se efectúa un trabajo, o bien es la energía que consume una máquina o cualquier aparato eléctrico en cada segundo. La potencia eléctrica se expresa en watts. La ley de Watts establece: la potencia en un circuito eléctrico es igual al producto de la intensidad de la corriente por la diferencia de potencial.